El título del tema en este memorial se titula así: Lo impensable de Dios. La palabra impensable no es conocido, ¿verdad? No es conocido, es una palabra no común, pero el razonamiento de lo impensable significa algo ilógico, absurdo. Eso se llama impensable. El título del tema entonces es lo impensable de Dios. Y la palabra impensable significa ilógico, absurdo. Eso dice nuestro diccionario, ¿verdad? Y la palabra ilógico, para que ustedes puedan entender qué significa la palabra ilógico, significa que no se puede explicar. No puede explicar. No hay razonamiento que se pueda explicar. El tema de esta mañana es lo impensable de Dios. ¿Cómo la mente humana pueda entender lo ilógico de Dios? ¿Cuál sería lo ilógico de Dios? Que Él actuó a nuestro favor. ¿Se dan cuenta? ¿No? Le voy a sintetizar un versículo. 2 Corintios 5:21. Ahí está algo ilógico de Dios, ¿verdad? 2 Corintios 5:21. Y eso es el razonamiento que nosotros cada domingo, hermano, tenemos que pensar, meditar. Es ese ilógico que Él hizo a favor nuestro. Es lo más maravilloso, lo más extraordinario que Él obró a nuestro favor. En 2 Corintios 5:21. Anoten, hermano, lo que pueden anotar, porque es muy interesante estos versículos. Dice, así nomás le digo, al que no conoció pecado. ¿A quién se refiere ese al que no conoció pecado? Se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Por nosotros, fíjese, por nosotros lo hizo pecado. Ahí está lo ilógico, ¿verdad? Le sintetizo así más o menos para entender bien lo que es lo ilógico. Romanos 3:23. Anoten, hermano, y sigan el seguimiento, porque son versículos muy conocidos, pero también que te llaman la atención. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria. Y esa palabra de su gloria significa de su presencia, hermano. Él a la humanidad prácticamente desechó a la humanidad por cuanto todos pecaron. Después, a consecuencia de que todos pecaron, el resultado fue una sentencia. ¿Cuál es esa sentencia? Eso está en Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Y el resultado de la paga del pecado que es muerte, hay otro versículo. Anoten, hermano, muy interesante, Apocalipsis 20:15. En Apocalipsis 20:15 dice, y todo lo que no están inscritos en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Entonces, en conclusión, hermano, lo ilógico de Dios es que estamos separados de su presencia, tenemos una sentencia de muerte, entre paréntesis, infierno, y esa consecuencia, un solo camino, una sola dirección, un solo lugar, el infierno. Ese era nuestro destino, hermano. Hasta ahí. Ahí vamos a empezar en lo impensable. Esa era la situación de la humanidad. Entonces, la pregunta siempre que yo me hago es lo siguiente: ¿por qué Dios obró a nuestro favor? ¿Por qué Dios Padre obró a nuestro favor? Porque bien podía dejar la situación de la humanidad directamente al infierno y darle el reino a Satanás. No lo hizo. ¿Pero por qué no lo hizo? Ustedes tienen que entender eso. ¿Por qué Dios no hizo eso? No dio el reino a Satanás por el amor inmenso, extraordinario que Él tiene por nosotros, hermanos. Entonces, ese es realmente lo que es la palabra ilógico, hermano. El amor inmenso que Dios Padre, estamos hablando del Dios Padre, hermano, que Él nos tuvo a nosotros. ¿Y qué es lo que Él hizo, hermano? El tema de Dios es así, hermano. En Romanos 3:23 dice claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de su lado. Dice que la humanidad estaba destituido y había una sentencia para la humanidad que es la paga del pecado es muerte. Y un solo camino era el infierno. Esa era la situación de Dios y la humanidad. Así era. Había un espacio enorme entre Dios y el hombre, la humanidad, entre paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios, hermano? Entonces,
Dios hizo una alternativa, una planificación de salvación, hermano. Porque Él vio a su criatura, a su creación totalmente desterrado hacia el infierno. Y en el principio no era ese el plan de Dios. En el principio era la eternidad de la humanidad con Dios. Ese era el principio. Entonces, como Dios, la única alternativa que tenía es el sacrificio vicario de su único Hijo, el Señor Jesucristo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese interín? En el 2 Corintios 5:21 que hemos hablado, hermano. Dice, por nosotros lo hizo pecado. El amor inmenso de Dios Padre hacia su humanidad, hacia su creación, hizo, hermano, de que la única alternativa que Dios Padre, porque la ley de Dios es consecuente. ¿Qué significa la palabra consecuente? Que sigue un orden. ¿Cuál era ese orden? El infierno. Porque Dios no podía borrar lo que hizo. Entonces, la única alternativa que tenía Dios es el sacrificio vicario del Señor Jesucristo, cuya planificación ya estaba escrita antes de la creación de los cielos. Eso está en 1 Corintios 2, 7 y 8, más, si ustedes después puedan leerme. Entonces, estaba la justicia de Dios y estaba la misericordia de Dios. Dos cosas diferentes. La justicia de Dios y la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios Padre? Entonces Dios Padre imputó a su único Hijo, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso está en Romanos 3, versículo 25. Imputó, ahí habla de una propiciación, y la palabra propiciación significa sacrificio. Jesucristo tenía que pasar por ese sacrificio vicario. Él tenía que morir en la cruz, y ahí se cumplía la justicia de Dios. Por eso en 2 Corintios 5:21 habla al último la justicia de Dios, porque Él tenía que morir. Porque la ley de Dios es consecuente, sigue un orden, Él no puede cambiar. La única alternativa de ese cambio era la persona del Señor Jesús morir en la cruz con nosotros. Y en el momento en que el Señor Jesucristo, en San Juan 19:30, dice consumado es, entonces automáticamente ahí se cumplió la justicia de Dios y también se cumplió la misericordia de Dios. ¿Se dan cuenta? Dos en uno, hermano. El amor extraordinario de nuestro Dios Padre, tuvo que utilizar su único Hijo. En San Juan 19:30, entonces, consumado es un grito de victoria, hermano. Cuando Cristo dijo consumado, es un grito de victoria porque venció a la muerte. Y ahí se completó la justicia de Dios y al mismo tiempo también la misericordia de Dios. Porque al morir Jesucristo, ¿qué pasó, hermano? Venció a la muerte, venció al pecado, hermano. ¿Se dan cuenta? El amor extraordinario de nuestro Dios Padre, imputando a su único Hijo, hermano. Eso está claramente en San Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y esa palabra, cuando ustedes buscan la palabra T-A-L en el diccionario, aquellos que quieran buscar T-A-L, tal, la palabra tal significa infinito. Por eso que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el amor de Dios era infinito a su creación. Él tenía que volver otra vez a su etapa original en la eternidad. Por eso todos estos procesos tuvo que hacer el Dios Padre imputando a la persona del Señor Jesucristo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Y el versículo 17 dice claramente que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo a través de él. ¿Se dan cuenta? Dio una oportunidad de salvación a la humanidad. Y en San Juan 3:16 es para lo personal. Amó a aquel que en él cree, dice. En él cree en el aspecto personal. Y dio una salvación a la humanidad para todos aquellos que crean en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ese es lo impensable, Dios, es lo ilógico de Dios realmente. El tanto amor, ese ilógico nos favoreció a nosotros una salvación tan grande, hermano. Ahora bien, ahí para ir completando el pensamiento, hermano, en Salmo 8:4, yo nomás le digo, hermano, en Salmo 8:4 dice el rey David, dice, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? ¿Se dan cuenta? El propio David estaba diciendo, ¿qué es el hombre? Él añade, dice, él añade para que vos tengas tanta memoria de nosotros. Es más,
Ese fue el pensamiento de David. Si David también era como nosotros, pecador, naturaleza pecador, un montón de cosas, pero también el propio David en Salmo 60, anótate hermano, Salmo 8, versículo 4, habla de ¿qué somos nosotros para que vos tengas tanta memoria de la humanidad? Pero en Salmo 62, 9, aclara otra vez, el salmista dice que la humanidad, que al hombre, dice, pesándolo en una balanza, dice, pesándolo es menos que nada. Y la palabra nada, si usted hace un buen razonamiento que la palabra nada lo es nada, entonces el razonamiento de David es menos que nada. O sea, este es nada y la humanidad es menos real que nada. Totalmente, no entiendo cómo esa parte, pero le digo, hermano, cómo David, el propio David, valoró lo que es el hombre, nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, este memorial que solemos hacer todos los domingos, hermano, y gracias por la presencia de los hermanos, que es interesante, porque punto número uno, hermano, es la presencia de usted anima a los demás hermanos. Me anima a mí y yo también le animo a ustedes, ¿verdad? Segundo, venimos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese amor incuestionable, ese amor extraordinario que Él tuvo por nosotros, para que esta creación de Dios no fuese directamente a un solo destino, el infierno, hermano, porque ese estaba estipulado realmente, hermano. Pero entonces, esta situación de la humanidad es lo que nosotros en esta mañana vamos a valorar, el amor divino de nuestro Señor Jesucristo, que puso su vida, una ofrenda voluntaria, y derramó su sangre en la cruz y gritó, hermano, consumado. Es una victoria sobre la muerte, hermano. Y ahora estamos en Cristo en el libro de la vida, estamos en la presencia del Señor y sabemos perfectamente, hermano, de que lo que estamos haciendo es un mandamiento, así como el hermano Miguel suele decir en 1 Corintios 11, 23 al 26, todas las veces que nos reunimos, dice, y nosotros cada domingo nos reunimos para hacer el recordatorio de ese amor infinito de nuestro Señor Jesucristo. Es más, hermano querido, hermano de Villareza, cada domingo que venimos a la iglesia, esa es la meditación, algo ilógico que hizo a favor nuestro el Señor, porque bien Él podía también dejar pasar por alto todo esto y cada uno va en su lugar correspondiente. Porque en Romanos 3, versículo 10, claramente dice la Escritura, por cuanto no hay justo ni a uno solo, ¿se dan cuenta? Ni a uno, dice, ni a uno. ¿Se dan cuenta? En Romanos 3:10. Con todo eso, hermano, Él murió por nosotros. Como lo dice claramente Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor por cuanto todos fuimos pecadores. Él murió por nosotros, hermano. ¿Se dan cuenta? Ese amor inmenso. Y eso es lo que tenemos que venir cada domingo. Puntualmente yo siempre hablo del día sábado, pero me gustaría que cada día sábado a la noche, hermano, ya vengamos ya con una mentalidad que yo mañana voy a irme a la iglesia. Llueva, no llueva, bomba, no bomba, lo que sea, bomba nuclear que se caiga, no importa, yo voy a estar en la iglesia a compartir con mis hermanos en Villariza. Esa es la predisposición de lo que al Señor le interesa. Y cuando venimos acá en esta iglesia local, hermano, allá en la vereda, ya tenemos que venir con un corazón contrito. ¿Qué significa la palabra contrito? La palabra contrito significa reconocer nuestro error, hermano. Yo, Señor, fallé acá, te pido perdón, ayúdame a enderezar. Y un corazón humillado. ¿Qué significa un corazón humillado? Una sumisión total al Señor, hermano. Con ese corazón, así, con ese corazón que debe ser un imán en la presencia de Dios, tenemos que entrar en esta iglesia a compartir el memorial. Y este memorial tiene que ser de lo más solemne, de lo más agradable, de lo más hermosa, de lo más extraordinario cada domingo. ¿Por qué, hermano? Porque Él nos rescató de un basurero. Y ese basurero era el infierno. Y Él tuvo que morir en la cruz. ¿Para qué? Para rescatarnos del infierno, de ese camino feo, y ponernos a un lugar donde está la vereda, la senda de su salvación, hermano. ¿Se dan cuenta? Ese es lo que tenemos que venir a recordar. El recordatorio de algo, de que Él nos cambió realmente de una posición a otra posición
ya para una vida eterna y siempre con él, hermano. Entonces, este memorial debe ser lo más majestuoso cada domingo. Por eso siempre digo sábado a la noche con esa predisposición, porque siempre le digo el ejemplo de la hermana de María Magdalena en San Juan 20, versículo 1, dice que siendo aún oscuro, ¿y quién fue lo que le despertó a ella? No dice la Biblia que fulano, su vecino, se fue y le despertó. No dice la Biblia de que algo, un ruido y se despertó. No dice la Biblia, pero dice que ella se despertó siendo aún oscuro y fue a visitar al sepulcro del Señor. Pero la pregunta es, ¿quién le despertó? ¿Cómo se despertó siendo aún oscuro de madrugada? ¿Sabe qué es lo que le despertó? Su predisposición, hermano. Su predisposición de ir a visitar el sepulcro del Señor. Sábado a la noche, hermano, tenemos que predisponer nuestra mente. Mañana yo para las 8 voy a estar en la reunión del memorial, a estar con mis hermanos y a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que a consecuencia de eso me dio vida eterna. ¿Se dan cuenta? Esa es imitar la predisposición de María Magdalena, hermano. ¿Se dan cuenta? Muchísimas gracias, hermano.